la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor. Eres salvo por la sangre de Jesús, vives siempre al lado de tu Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús, del pecado eres siempre vencedor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Sin perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eterno dolor, o acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Hola, les habla Enrique Chi, les doy la bienvenida en nombre de la Primera Iglesia Bautista de Santiago. Estamos muy complacidos que nos esté acompañando hoy. Recuerde, suscríbase a nuestro canal de YouTube y dele clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que tenemos material nuevo en nuestro canal. Les recordamos que siempre pues tenemos nuestros servicios semanales, miércoles a las 7:30 el tiempo de oración, jueves a las 8:30 el estudio bíblico Hombres de Verdad para varones, y los sábados a las 3 de la tarde el tiempo de los jóvenes. Esos tres eventos son por Google Meet y publicamos pues los enlaces siempre por nuestras redes sociales, y comuníquese con uno de nosotros si quiere unirse y no sabe cómo. También pues los domingos tenemos el tiempo de niños, que es las aventuras de Cuarentino, por YouTube a las 5:30, y a las 7 de la noche este servicio. Otra vez nos complace mucho que esté con nosotros. Por favor, esté en contacto. Si tiene alguna necesidad, comuníquese con uno de nosotros. Está en nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, nuestra página de Instagram, y también pues por otras vías como WhatsApp. Usted conoce los números, y si no, pues comuníquese con nosotros de cualquier forma que pueda. Le invitamos a que continúe disfrutando este tiempo. No olvide también ser fiel con los diezmos y las ofrendas. Hoy tuvimos nuestro primer servicio presencial después de 6 meses de inactividad en ese sentido. Y fue un tiempo de mucha bendición. Si el Señor lo permite y las condiciones continúan favorables, tendremos el próximo servicio presencial en noviembre, la primera semana, el primer domingo de noviembre. Esperamos poder verle allí también. Dios los bendiga. Continúen disfrutando de nuestro servicio. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan
A nosotros es poder de Dios, la palabra de la cruz. A nosotros es poder de Dios, la palabra de la cruz. A nosotros es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros es poder de Dios. La palabra de la cruz, a nosotros es poder de Dios. La palabra de la cruz, a nosotros es poder de Dios. Pagué sediento en el pecado abrumador y nada mi alma dio satisfacción. Mas cuando fui a la cruz de Cristo el Salvador, agua abundante halló mi corazón. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Oh, cuando ese raudal de Dios brotando está, felicidad y gozo me brindó. En gloria, gracia y bendición mi vida irá, por eso aleluya canto yo. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Fuente de agua viva celestial. Agua viva celestial. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar teniendo la lectura bíblica en la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice así la palabra del Señor: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios
es más fuerte que los hombres. El Señor nos siga bendiciendo con su palabra. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, la obediencia a Cristo, la obediencia a Cristo, la obediencia a Cristo. Derribando argumentos
llamaste de tinieblas a tu luz, ahora soy tu hijo. Fui lavado con tu sangre, revestido de tu rectitud, con tu sello puesto en mi corazón, ahora redimido. Peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Grandes montes escalaré, por oscuros valles pasaré, mas del fuego y de la tempestad saldrá una fe probada. No deseo gloria ni honor, en tu libro mi nombre escrito está. Escondido en Cristo está mi galardón, guardado en los cielos. Peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Un reino inconmovible. Tu palabra es el compás para mis pies, en el camino tu evangelio anunciaré, hasta escuchar bien hecho, ven mi siervo bien, entra en mi gozo. Amados hermanos y amigos, que Dios les bendiga grandemente, un privilegio y una bendición, una vez más poder compartir con ustedes la palabra de Dios, en la cual Dios nos invita y nos reta, ¿verdad?, para que nosotros podamos seguir creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pues que tengan como referencia la lectura bíblica de la introducción, 1 Corintios 1, del 18 al 31, son los pasajes que vamos a estar viendo. Y inicialmente puse como título Sabiduría de Dios versus Sabiduría del Hombre, pero después cambié. Realmente el título que quiero ponerle es Entendimiento humano versus Sabiduría de Dios. Y sobre la marcha
Ustedes se van a dar cuenta el por qué. Bien, como introducción, ¿verdad? Durante la época de la Guerra Fría entre 1945 a 1989 entre Estados Unidos y Rusia, era común las prácticas de contraespionaje. Y esa Guerra Fría representaba enfrentamiento político, ideológico, social y cultural. ¿Y cuál era la finalidad? Con el fin de que algún agente revelara información crucial, en especial sobre avances tecnológicos o de aparatos de guerra. Y sabemos pues que frente a la situación que estamos viviendo de la pandemia, también se está hablando sobre ese poder político, económico que quiere tomar el control del mundo y todavía se sigue con las mismas prácticas. Así como estas potencias no querían revelar sus secretos militares, Dios, conforme a su soberanía, esperó el tiempo para revelar a los hombres cosas que jamás habían visto o escuchado. Conocer los misterios que Dios nos quiere revelar también es una gracia que solo proviene de nuestro Dios, de Él. Sin esta gracia, nunca pudiéramos conocer la revelación espiritual que Él preparó para su iglesia, para nosotros como hijos de Dios, la gran familia de Dios. El pueblo escogido de Dios, Israel, no tuvo una revelación tan clara como la que Dios entregó por medio de Jesucristo durante su ministerio terrenal. El inicio de un periodo que conocemos como la gracia y que corresponde con la iglesia. El inicio de un periodo que conocemos, ¿verdad?, como la gracia de Dios, manifestada y revelada a través de su Hijo. Esta revelación daba a conocer que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 6. Efesios 3:6 nos dice que daba a conocer los gentiles que son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta revelación, estimados hermanos y amigos, fue dada inicialmente a los apóstoles y profetas, pero ahora todo creyente conoce esta verdad fundamental. Dios abrió la puerta para que todo perdido tenga acceso directo a la salvación de Cristo por medio de la fe. Por medio de la fe tenemos acceso directo a nuestro Dios. Pongamos atención en algo interesante. Pablo, en estos versos, ¿verdad?, que vamos también a introducirnos más adelante en Corintios, advierte que para el entendimiento de la sabiduría dada por Dios se requiere de madurez espiritual. Eso usted lo va a encontrar y le dejo esa lectura de tarea de 1 Corintios capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 16. Precisamente hace referencia a esa madurez espiritual que requiere todo hombre o nosotros como seres humanos. Dice 1 Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, ya que no se trata de entender una sabiduría humana que alcanzaron algunos príncipes terrenales. El apóstol se refiere a esta sabiduría divina como oculta, es decir, que no es dada a conocer a toda persona. Dios la preparó desde los tiempos pasados solamente para los creyentes. Si esta sabiduría, que es la salvación por medio de Jesús, hubiera sido entendida y hubiese sido aceptada por los líderes en su momento, ¿verdad?, de la época de Jesús, no hubieran trabajado con él, con el propósito, de crucificarlo. Y vamos a ver en 1 Corintios 2, del 7 al 9, que dice esta declaración. 1 Corintios 2, del 7 al 9 dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman, para todos aquellos que amamos al Señor. Esa revelación espiritual que Pablo le dio a la iglesia de Corintios es algo maravilloso realmente y debió ser de impacto para ellos como lo ha sido para nosotros también en nuestro tiempo. Estas verdades solo pueden ser manifestadas por el Espíritu Santo de Dios que mora en la vida de cada creyente y que proviene de Dios.
y al morar dentro de nosotros, se revela directamente a nuestro espíritu. Mire lo que dice Romanos 8:16 de la siguiente manera. Romanos capítulo 8, versículo 16. Nos dice así: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la única manera que podemos entender las cosas que nos ha concedido Dios, pero también por medio del Espíritu Santo es la única manera que nosotros los creyentes podemos dar a conocer las verdades del Evangelio de Jesucristo. Todo lo que experimentamos debemos discernirlo espiritualmente. Todo lo que experimentamos lo vamos a discernir de manera espiritual. Por eso entonces la diferencia en cuanto al título del mensaje: el entendimiento del hombre versus la sabiduría de Dios. Así que vamos a entrarnos entonces a 1 Corintios 1 del 20 al 22, la sabiduría de los hombres o el entendimiento humano, humana sabiduría y la predicación de la palabra. Dice así 1 Corintios 1, 20 al 22. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces aquí vemos a Pablo haciendo varias preguntas. Hace esas preguntas por los personajes que eran reconocidos por su sapiencia, sus conocimientos, su inteligencia y elocuencia de la época. Aquellos a los que la gente acudía para ser instruidos. ¿Quiénes se refieren? A esos sabios, los escribas, los filósofos, los religiosos judíos y griegos que eran reconocidos en su tiempo por esos profundos pensamientos y análisis de la vida, y también se atrevían a estar analizando a Dios mismo. La sabiduría, la pongo entre comillas, y la inteligencia de todos estos sabios, de todos estos escribas y filósofos y religiosos, ha sido, y declara la palabra, trastornada por Dios, porque aunque hablen mucho de Dios, de esta vida y de la eternidad, no saben nada. Pero ¿por qué Dios trastornó la sabiduría de los hombres en necedad? 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios, estimados hermanos y amigos, es omnisciente y en su omnisciencia sabe que los hombres en general nunca le van a conocer ni le pueden conocer a través del intelecto por sí solos o de sus propias capacidades y conocimientos o destrezas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su corazón está en rebeldía contra Dios mismo. Y cuando hablamos del intelecto nos estamos refiriendo a la razón del hombre, razonamiento, ¿verdad? Que debe estar conectado con su corazón, para que de esa manera entonces realmente Dios se pueda revelar a nuestra vida. Si solamente encaminamos todo el enfoque de nuestra existencia solamente a lo intelectual, no vamos a tener ningún resultado. O el resultado es que no vamos a encontrar a Dios. Tiene que haber esa conexión del intelecto, nuestra mente, con el corazón. Si confesares con tu boca, creyendo en el corazón, dice la Escritura, escribió el apóstol Pablo. Así que Dios estableció un medio para que la gente le conozca. Eso lo estableció Dios. El hombre no quiere entenderlo de esa manera. Para que confíen en un Salvador, Jesucristo, y sean salvos del pecado y del juicio eterno. Ese medio fue la verdadera predicación del mensaje de Jesús y su obra en la cruz. Algo que la gente del tiempo de Pablo y todavía hoy por hoy consideraban y se considera una ¿qué? Locura. Y esa forma de pensar no ha cambiado. Aún el mundo cree y está creyendo que es una locura el mensaje del Evangelio. El Evangelio que transforma, que cambia, las buenas nuevas. Pero, ¿por qué Dios quiso darse a conocer y salvar al mundo por un medio tan humilde y despreciado como la predicación? Pues veamos.
El versículo 22 nos dice, y ya hace referencia que ya lo leímos, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dios actuó de esta manera precisamente para humillar a los hombres por su orgullo y arrogancia. Dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esa ha sido la tónica del ser humano durante toda la existencia del hombre, ¿verdad? Sobre toda la existencia del hombre y la historia de la humanidad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Para los judíos el mensaje de Jesús era un escándalo. ¿Por qué decimos que era un escándalo? Por dos razones. Una de ellas, para ellos era inaceptable el hecho de que el escogido de Dios, muerto en una cruz, para los judíos, el hecho de la crucifixión descartaba y descalificaba por completo que Jesús pudiera ser el Hijo de Dios. Eso era algo inaceptable. No podía caber en la mente de esos sabios, de esos eruditos y de los religiosos. Y los judíos no querían más que señales. A lo largo de todo el ministerio de Jesús, los opositores constantemente le pedían señales y milagros. ¿Y saben qué, amados hermanos y amigos? Jesús siempre manifestó milagros y señales y prodigios. Y ellos no quisieron creer. Pablo también da testimonio de estas manifestaciones y lo vemos en 2 Corintios 12:12. 2 Corintios 12:12 nos dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Dios estaba actuando, Dios se estaba manifestando a través de la vida de Jesús, pero estaban totalmente ciegos, porque su intelecto, sus razonamientos no les permitían realmente ver el actuar de Dios. De esta misma forma, para los griegos, el mensaje de Jesús no tenía ningún sentido, porque los griegos buscaban sabiduría. La palabra sofista viene del griego y quería decir en un principio sabio, en el buen sentido de la palabra, pero llegó a significar una persona lista de mente y astuta de lengua, un experto intelectual que podía presentar el mal como un bien. No pensaban, amados hermanos y amigos, en lo que estaban diciendo, sino en cómo tenían que decirlo para recibir aplausos. Estaban buscando reconocimiento. Los griegos habían llegado a un punto de poder disfrutar a un nivel como de drogarse con palabras altisonantes, buscando impresionar a sus oyentes. A esto era lo que ellos llamaban sabiduría. De esta manera y por estos medios pretendían conocer y entender a Dios. Pero también para ellos todo debía tener una explicación. O sea, tenía que haber un aspecto de lógica en medio de todo. Y tenía que satisfacer su razonamiento. Por eso entonces, Proverbios 26:12 nos dice, ¿qué es realmente el hombre sabio? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Este era el mundo en que predicaba el evangelio de Jesucristo, el apóstol Pablo y los discípulos. Y quiero hacer referencia para que ustedes vean lo difícil que se presentó para los primeros discípulos y para el apóstol Pablo la predicación del evangelio solamente con estas dos corrientes. Por un lado, los judíos por sus tradiciones y por otro lado, los griegos, ¿verdad? Que imponían o querían que la tónica fuera solamente todo enfocado en el aspecto filosófico y de la sabiduría del hombre. Busquemos entonces Hechos capítulo 17, versos del 16 al 34. Una porción un poquito larga, pero vale la pena que podamos leerla para que veamos en contexto, ¿verdad?, de lo que realmente sucedía en los tiempos del apóstol Pablo. Hechos 17, del 16 al 34, nos dice así. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Punto de referencia. Una ciudad plagada de idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, miren que aparecen los filósofos, y de los epicúreos. Y yo estaba buscando entonces, ¿verdad? La palabra epicúreo está en relación con que se refiere a alguien
que sigue una doctrina que se dedica al hedonismo. ¿Y qué significa el hedonismo? Predica que la meta máxima de la vida es el placer de los sentidos. Epicurio de Samos era un filósofo griego que vivió entre los años 341 al 270 a.C. Así que esos eran los personajes que surgían en la época del apóstol Pablo. Y entonces estos filósofos y los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir esta palabrería o este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándolo, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Como ellos estaban detrás de lo que la sabiduría y todo nuevo conocimiento, así que buscaron a Pablo prontamente para ver qué era eso, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Un primer intento supuestamente tan interesado, porque todos los atenienses, y lo aclara la Biblia y lo reafirma, y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Así que cada vez que escuchaban algo nuevo, no importa de quién viniera, ahí estamos presentes. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Así que habían conflictos aquí, ¿verdad? Por un lado, filósofos, intelectuales, el razonamiento que va por delante, y ahora el aspecto de la religiosidad que no nos lleva a Dios, porque todos sabemos que no es religión, sino relación con Dios a través de Cristo. Entonces, ¿verdad? Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, y aquí entonces viene Pablo y se apoya precisamente de una manera muy estratégica de hacer referencia a ese Dios no conocido, que ellos tenían un templo y que no lo conocían, pero le estaban haciendo reverencia o estaban exaltando a ese Dios no conocido. Y Pablo entonces le comienza a exponer que ese Dios fue el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mensaje claro y contundente para el día de hoy también. Todos los hombres tenemos que llegar al punto de arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando llegó a ese punto, esos que supuestamente estaban interesados y que siempre estaban en la expectativa de algo nuevo, apenas mencionó el hecho de ser levantado de los muertos. Miren lo que dice la Escritura. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya no le interesó. Así que no creyeron al mensaje de Pablo. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Entonces nosotros, aún a pesar de todas las corrientes filosóficas y todos los pensamientos humanos o doctrinales del siglo XXI que puedan estar en contra del mensaje del Evangelio, tenemos que seguir predicando a Jesucristo y a este crucificado, y que se levantó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Ese es nuestro mensaje. Amén, hermanos. Entonces, hoy por hoy,
muchos cristianos, si no hay milagros y señales, hermanos, piensan que Dios no está presente. Están más interesados en las manifestaciones espirituales de poder que en mantener una íntima comunión con Dios. Cultivar mi relación con Dios a través de Cristo. El mayor milagro del siglo XXI es el nuevo nacimiento, una vida transformada por el poder de Dios. Y lo que nos dice Romanos 1, 16, 17, para que usted también pueda buscarlo conmigo. Romanos 1, 16, 17 nos dice así. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es nuestro mensaje, ¿verdad? Predicar a Cristo. Punto número 2. Vamos a ver 1 Corintios 1, del 23 al 25, para que usted me acompañe también. 1 Corintios 1, del 23 al 25, dice así. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. A diferencia de los milagreros judíos y los elocuentes y sabios griegos, a Pablo y los discípulos del Señor no les interesaba la fama, ni los aplausos, ni los reconocimientos, ni llamar la atención, ¿verdad? Ese no era realmente su motivación. Su trabajo era predicar a Cristo y ese debe ser y debe seguir siendo también nuestro trabajo en el día de hoy. Predicar a Cristo crucificado, lo cual era una contradicción para los judíos y griegos, porque Cristo quiere decir Mesías, y Mesías representa poder, esplendor, triunfo, mientras crucificado implica debilidad, humillación y derrota. Este mensaje ciertamente no era fácil de entender y mucho menos de aceptar. Por eso el mensaje fue rechazado por unos y también ridiculizado por otros. No era lo que esperaba la gente. No obstante, estimados amigos y hermanos, Pablo enfoca el tema en lo que hace el Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio? ¿Verdad? Dice el versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Por eso, al poner el título del mensaje, y que el hombre no puede comparar sabiduría del hombre, sabiduría de Dios, porque el hombre nada más logra entender, llega a un cierto nivel, y podríamos hablar de la sabiduría humana, y la Biblia también hace referencia a sabiduría humana, pero el hombre llega solamente a un nivel de entendimiento, ¿verdad? Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mientras que para los incrédulos, el mensaje de la cruz es necedad, es una locura, es algo ridículo, para aquellos que el Señor ha llamado a ser salvos, aquellos que fueron alcanzados por Dios mismo, para los que hemos creído y los que creerán, la predicación del Cristo crucificado transforma. Porque no vamos a hacer, tengo la referencia a Juan 17:20, ¿se acuerdan que Jesús oró por los que habían de creer? Y ahí está incluido usted y yo, ¿verdad? Y todavía se van a sumar los que han de creer. La predicación del Cristo crucificado que transforma. Cristo es poder de Dios para hacer algo nuevo en su vida, en nuestra vida, para redimirnos. Y en este caso el poder se manifiesta en que Cristo murió y resucitó para darnos vida. Cristo resucitó. Es una verdad. La Biblia lo registra, nosotros lo creemos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todo aquel que cree tiene vida eterna, ¿verdad? Y es la forma que Pablo le estaba diciendo a sus opositores. Si quieres señales, que más que Cristo murió y que más que Cristo resucitó y delante de más de 500 testigos. Pero su intelecto no le permitía llegar a su corazón. Pero también Cristo es la sabiduría de Dios, porque precisamente ningún sabio se habría imaginado
salvar al mundo de la manera en que Dios lo hizo por medio de la fe en Jesucristo. A ninguno de ellos se le hubiera imaginado hacerlo de esa forma. Eso sobrepasa toda la sabiduría, entre comillas, del hombre, la inteligencia o el entendimiento del hombre, ¿verdad? La inteligencia de los hombres queda limitada, no cabe, no tiene pies ni cabeza. Así que la sabiduría de Dios se manifiesta en Cristo, porque su obra fue el medio que usó para la salvación de los creyentes. Esto que los hombres consideraron una necedad y también a la vez insensatez, y al Cristo que ellos consideraron débil, fracasando en su ministerio, resultó precisamente ser por parte de Dios lo más sabio y lo más fuerte que los hombres hayan podido hacer y creer. Y quiero volver a 1 Corintios 2 para que me acompañen del versículo 6. 1 Corintios 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 2, 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlo el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, o sea, no fue con conocimiento ni intelecto, ni razonamiento. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El Espíritu Santo que convence del pecado, de justicia y de juicio, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En quién hemos creído? ¿Un evangelio de intelecto o un evangelio que transforma? El evangelio, poder de Dios, ¿verdad? O esas mega iglesias, o grandes iglesias, o grandes campañas que se valen de la tecnología, del marketing, precisamente para supuestamente alcanzar a miles. Y detrás de todo eso, ¿verdad?, hay una maquinaria de poder económico que lleva precisamente a las personas a no mirar al Cristo resucitado, al Cristo de la Biblia. Y llegamos entonces al mismo punto de la cual vivió el apóstol Pablo en sus tiempos, de la gente religiosa, de la gente filosófica, y ahora podemos incluir de la gente que se apoya en lo tecnológico y no en el poder de Dios, no en esa estrecha relación con Dios de dependencia de Dios, ¿verdad? Sigue leyendo, seguimos leyendo en 1 Corintios 2 y sigue escribiendo el apóstol Pablo y sin embargo el versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y más adelante vamos a ver eso. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que leamos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Quiero entonces, para cerrar y concluir, que veamos juntos un contraste entre el entendimiento humano versus la sabiduría de Dios. Ese contraste de entendimiento y sabiduría de Dios. Por un lado, el entendimiento humano no tiene límite entre construir y destruir, se afirma en la ciencia. Mientras la sabiduría de Dios sirve para edificar y no para destruir, y se afirma en la prudencia. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Entonces ahí vemos ese primer contraste. Segundo, el entendimiento humano es capaz de convencer efímeramente a muchos, pero en el tiempo se desvanece. Es temporal, es pasajero, es efímero, ¿verdad? Eclesiastés 7:19 nos dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La sabiduría es sinónimo de poder duradero e influye a tal magnitud que
por encima de 10 poderosos. En el entendimiento humano, lleva a ser esclavo de la ciencia y del conocimiento. Solamente se queda en el razonamiento. En cambio, la sabiduría de Dios da libertad a quien tiene y lleva libertad a su pueblo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El entendido quiere mostrar al mundo sus grandes dotes de entendimiento. Eso es lo que quiere el hombre. Fama, reconocimiento, aplausos, ¿verdad? Pero la sabiduría no la puede resistir ni contradecir todo lo que se opongan a ella. El sabio ahorra sus palabras. Dice Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. ¿Y qué buscaban los griegos? Palabrería. ¿Qué se busca hoy? Palabrerías. Impresionar para captar supuestamente a un público cautivo y personas que por no tener el Espíritu de Dios son llevadas, ¿verdad?, al cautiverio, esclavas de doctrinas de hombres. En el entendimiento humano, la ciencia misma y todos los días descubre que lo que dijo hace una década es contradictorio, absurdo e incompleto, ¿verdad? Pero Romanos 11:33, para que usted me ayude a buscar este pasaje también, Romanos 11:33, dice así: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Palabra del Señor, ¿verdad? La sabiduría de Dios es sensata para con Dios y para con los hombres. En cambio, la sabiduría humana se funda en la insensatez y la astucia, necia. Necedad hay en el corazón del hombre. Dice un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, camino de muerte. Cuando estaba viendo este contraste, ¿verdad?, en la Biblia, y no lo escribí, pero me viene nuevamente a la mente, tenemos camino ancho, camino angosto. Con la sabiduría de Dios, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, nos ayuda a identificar claramente que debemos caminar por el camino angosto. Sentido común, ¿verdad? Pero todos quieren ir por el camino ancho. Una puerta angosta y una puerta ancha. Todos quieren ir por la puerta ancha. Pero los creyentes, los que nos apoyamos con el Espíritu de Dios que mora en nuestra vida, con la sabiduría de Dios, nos lleva a la puerta angosta. Amén, hermanos. Entonces, la sabiduría no está llena de palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder. Ya lo leímos hace un momento, ¿verdad? Pero en el entendimiento humano se busca la persuasión, la palabrería, las palabras rebuscadas y sin demostraciones convincentes. Convencen de manera temporal, por el momento, y después se descubre que todo lo que se estaba presentando era charlatanería, ¿verdad? En la sabiduría, en el entendimiento humano, impera el ego, la hipocresía, la indolencia. No discrimina entre las causas y consecuencias y es incierta, ¿verdad?, el entendimiento humano. En cambio, Santiago 3:17 nos dice de la siguiente manera. Santiago, capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría de Dios, la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, una gran diferencia. En conclusión, dice Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Los pensamientos del hombre son como el humo que se desvanece de un momento a otro. Colosenses 2:3 nos dice, en Cristo es en quien
están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ese es el reto que tenemos, de nosotros desear estar en ese camino, buscando esos tesoros de la sabiduría y el entendimiento, y parte con el temor a Dios, pero no un temor de miedo, sino de reverencia, de respeto y sumisión a Dios, a sus preceptos, a sus principios, a su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Colosenses 1:28 nos dice, y su sana doctrina nos instruye a presentarlo perfecto a todo hombre, ¿verdad? Así que quiero que finalicemos leyendo juntos nuevamente el pasaje que hace un momento leímos, Santiago, capítulo 3, versículo 17. Santiago 3:17, y con esto concluimos. El entendimiento humano versus la sabiduría de Dios. Estimados amigos, hermanos, personas que siguen los programas virtuales que estamos presentando, si usted hasta este momento todavía tiene un conflicto entre creer a lo que la palabra dice y está en conflicto con sus propios razonamientos, entonces es momento oportuno para que usted crea la palabra de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, y presenta a un Jesús que estuvo dispuesto a morir por usted y por mí, derramar su sangre por usted y por mí, para perdonar nuestro pecado. Eso nos debe llevar entonces a un punto de arrepentimiento, porque le he fallado a Dios, confesándole con mi boca y creyendo en el corazón que Dios le levantó a los muertos. De esa manera seré salvo. No es locura, es fe a lo que la Biblia dice, su palabra, que es eterna y verdadera. Y un pasaje que se me olvidó hacer, bueno, sí le hice referencia, pero voy a hacer énfasis. El hombre es sabio, hay un pero en su propia opinión. Entonces realmente no es sabio, comparado con la sabiduría de Dios. Leemos entonces, y a manera de oración, que sea el deseo de nuestro corazón y de lo que realmente nosotros queremos y deseamos vivir para nuestro Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Que ese sea nuestro estilo de vida. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque tu palabra es clara, tu palabra que es verdad nos ilustra sobre el camino que debemos andar. Qué bueno, Señor, que tú nos haces entender y nos enseñarás este camino porque tienes tus ojos sobre nosotros. Señor, llénanos de tu palabra, que nos llenemos de tu palabra en nuestra mente y nuestro corazón, para desearte, para buscarte, para anhelarte, para que pongamos en práctica, Señor, lo que tu palabra nos enseña, y que esto, Señor, nos lleve al camino de la sabiduría, partiendo de ese temor que todo hombre tiene que mostrarte a ti, Señor, ese respeto, esa obediencia, esa sumisión, esa entrega. Oh Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, constantes, creciendo en ti, con fidelidad en tus caminos, y que sigamos pregonando tu palabra a todo hombre, para que pueda creer que tú eres el Señor, el que murió en la cruz por nuestros pecados. Te bendecimos, te honramos y te alabamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegre vamos todos, llenos de
hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder. En sus brazos poderosos que nos quiera defender. Siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos viera desmayados en nuestra debilidad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. En sus fuerzas llevaremos aún con gozo nuestra cruz. Luego con él cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad, hacia la eternidad, hacia la